iglesia, casa de restauración. En él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos. Estamos hablando de un tema que hablamos el domingo sobre liberación. Amén, amén, ¿Sí o no? amén. La liberación es un tema que yo creo que es tan importante que la iglesia lo sepa, lo comprenda y lo maneje, porque nuestra vida en Cristo es espiritual. Entonces debemos de conocer las operaciones espirituales, el mundo espiritual, cómo enfrentarlo, cómo opera, ¿sí? Cómo nos puede afectar. Entonces vamos a continuar con este tema. El Señor puso en mi espíritu y quiero más o menos hacer un recorderis de lo pasado. Hablábamos de el primer nivel de liberación, que era la liberación por redención. ¿Y por qué? Ninguno vino el domingo, ¿no? ¿Cuánto vinieron el domingo? La liberación por redención y por justificación, ¿sí? Hablamos de que este es el tipo de liberación que nos proporciona la salvación, ¿cierto? La salvación. Pero vamos a hablar de el segundo tipo de liberación que la Biblia registra, es la liberación por reprensión y por expulsión, ¿sí? La liberación por reprensión y por expulsión. Recordemos que para el Señor Jesús traer a nosotros salvación a través de la justificación y la redención, Él no lidió con demonios, Él no expulsó ningún demonio, ¿o sí? Él simplemente nos arrebató de quien nos poseía, amén, y nos trasladó al rey, a su reino, amén. Entonces Él no expulsó ningún demonio, porque Él no vino a pelear con demonios para darnos salvación. Él vino a pelear con el príncipe de los demonios, ¿sí? Y lo venció en la cruz del Calvario y nos dio la redención. Pero sabemos que Satanás opera a través de demonios. Cuando Satanás fue arrojado del cielo, sabemos que se vino con la tercera parte de los que eran ángeles, que hoy son demonios, y son miles y de millones, ¿sí?, de demonios que existen hoy en toda la atmósfera. Amén. Entonces, conociendo esto, vamos a hablar de la liberación por expulsión y por reprensión. Quiero notarle 3 puntos importantes, y es que el enemigo es la fuente de toda maldad. ¿Estamos de acuerdo ahí? El enemigo es la fuente de toda maldad, ¿sí? Todo lo malo que hacemos tiene que ver con el diablo. ¿Sí me está entendiendo? Todo lo malo que usted hace tiene que ver con el diablo, ¿sí? Entonces, para una persona obrar en maldad, tiene que estar en uno de 3 niveles digámoslo, de control diabólico o demoníaco, ¿sí? Y hablamos de la posesión, ¿sí? La posesión, la demonización y la influencia. Eso ya lo había explicado en otro momento, ¿cierto? La posesión es lo que nosotros un día vivimos o estuvimos poseídos. La palabra poseer no es que uno dice que este está poseído porque tiene una cantidad de demonios. Por ejemplo, en la Biblia vemos el endemoniado gadareno que tenía más o menos unos 6,000 demonios, ¿sí o no?, dentro de su cuerpo. Y decimos que estaba poseído porque creemos que poseer es por la cantidad de demonios que una persona puede tener, pero no es así, ¿sí? Poseer tiene que ver con estar en un estado de sometimiento a un dueño, ¿sí? Alguien nos posee, alguien tiene el control total y el dominio total sobre nuestras vidas, por lo tanto Él se convierte en nuestro dueño. Y nosotros y el mundo hoy está como, la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno,
bajo el control, bajo el dominio del diablo, en el cual un día estuvimos poseídos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de posesión, les explicaba en otro momento de que el cristiano no puede ser poseído. Si usted es un verdadero cristiano, usted no puede ser poseído, porque ya en usted habita Cristo y él tiene el sello que es el Espíritu Santo que habita dentro de usted. Por lo tanto, usted tiene un dueño y se llama Cristo, el cual lo compró a precio de sangre. Amén. Entonces usted y yo no podemos ser poseídos otra vez. ¿Sí me hago entender? Porque ya nos posee ¿quién? Cristo. Él es nuestro dueño. Amén. Entonces, cuando hablamos de demonización, es cuando usted dice esa persona está endemoniada. ¿Ha visto cristianos endemoniados? ¿Cierto que sí? Hay cristianos que hay que hacerle liberación y son cristianos. ¿Por qué? Porque están demonizados, pero no poseídos. ¿Sí me entiende? Entonces, el demonio puede gobernar en un área o varias áreas de la vida de una persona, pero no tiene el Satanás el dominio completo de su vida. ¿Sí? Entonces, nosotros fuimos redimidos, pero en este transitar con Cristo tenemos que ir siendo libres. ¿Sí me entienden? No libres de la posesión, ya fuimos libres. Ahora tenemos que ir siendo libres de la demonización. Toda mala acción que hacemos, vuelvo y le digo, tiene que ver con Satanás, porque Satanás es la fuente de toda maldad. La Biblia dice en Santiago que dice que el Señor no puede, ayúdeme, no puede tentar a nadie. Sí, el Señor no puede tentar a nadie, dice, el Señor no tienta a nadie. Recuerden el pasaje, por favor, que se me fue. Santiago capítulo 1, verso 12, si no estoy mal. ¿Ah? Correcto. Pero dice que el Señor no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Es la palabra, ¿cierto? Ni tienta a nadie, ¿cierto? Sino que cada cual es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia da a luz ¿qué? El pecado, y el pecado da a luz la muerte. Entonces, la maldad no viene nunca del Señor Jesucristo. De Dios no viene la maldad. Tenemos que tener claro eso. Hay gente que puede decir, no, es que este es malo, pero bueno, fue la voluntad de Dios. No, nunca es la voluntad de Dios que alguien sea malo. La fuente de toda maldad es Satanás. ¿Sí? Entonces, hablamos de la demonización, pero también hablamos de la influencia. Hay gente que está operando en maldad bajo una demonización. Está endemoniado. Aunque usted no lo vea botando espuma por la boca, está siendo controlado en alguna área de su vida por un demonio. ¿Sí? Y ese demonio opera desde adentro de la persona. ¿Sí? Pero cuando una persona está siendo influenciada, que sus actos de maldad no es porque tenga un demonio dentro, sino porque un demonio lo está influenciando desde afuera. ¿Sí? Y lo está llevando a hacer algo malo, no porque el demonio esté adentro, sino porque el demonio desde afuera influencia. Un ejemplo, hay gente que hace cosas malas no porque él tenga un demonio, sino por el demonio que está en otra persona. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa persona se deja influenciar y termina haciendo lo que la otra persona hace, la cual tiene el demonio, pero luego de que esa persona empieza a hacer lo malo, ya ese demonio toma lugar en esa persona. Pero inicia con una influencia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la liberación por reprensión, déjeme decirle algo. No todos los espíritus o los demonios salen de un cuerpo por reprensión o por expulsión. No todos. Es más, la mayoría no salen así. ¿Está aquí? Hay demonios que salen cuando usted tiene que reprenderlos y echarlos fuera y obligarlos a salir. ¿Sí? Pero hay demonios que no salen así. Y usted se puede cansar de reprender y no van a salir.
¿Sí me hago entender? Entonces, cuando hablamos de la liberación por expulsión, debemos de entender esto, ¿sí? Que no todos los demonios, según sus operaciones, no salen por expulsión o por reprensión. Hay demonios, o la mayoría de los demonios que salen por expulsión y por reprensión son aquellos que entraron a un cuerpo, oiga bien, son aquellos que entraron a un cuerpo no por el consentimiento de la persona, ¿sí? No porque la persona fuese sido consciente de que ese demonio iba a entrar, ¿sí? Hay gente, por decir, un niño puede tener demonios. Sí. Un niño puede hacer algo para que un demonio entre. En algunos momentos sí, pero en su mayoría no. Por decir, cuando un niño nace, ese niño, ¿qué puede hacer para que un demonio entre? Nada. Pero hay demonios que pueden estar en la vida de un niño. ¿Por qué? Porque sus padres en su nacimiento lo consagran o lo dedican. Entonces, desde ese momento, los padres que son responsables legalmente, que tienen la facultad y la cobertura sobre ese hijo, ahora ellos están usando esa autoridad para entregarlo a una deidad diferente, ¿sí? De maldad. Entonces, ¿qué pasa? Que ese niño, a partir de ese momento, hay demonios que ya legalmente tienen control sobre la vida de ese niño. No porque el niño quiso que entrara, sino porque sus padres, ¿sí?, lo entregaron a los demonios. ¿Me hago entender? Entonces, estos demonios no entraron de manera consciente a una persona, sino que en su inconsciencia sus padres permitieron que esos demonios entraran. El niño puede crecer y esos demonios siguen dominando esa vida. ¿Me entienden? Siguen dominándola. ¿Cómo entró? Sus padres. ¿Sí? Sus padres lo entregaron. ¿Cómo un padre puede hacer que su hijo, sus hijos, puedan ser poseedores de demonios? ¿Sí? Número uno, como les decía, a través de la consagración y a través de la dedicación. ¿Sí? Desde ese momento ya usted entregó. Por eso la Biblia dice: hay de aquellos que hagan pasar a sus hijos por el fuego. Y cuando habla de pasar a sus hijos por el fuego, se está hablando de que de ofrecerlos. ¿Sí me van a entender? De ofrecerlo a los demonios. ¿Sí? Eso dice la Escritura. Entonces entran a través de la dedicación, de la consagración. Los demonios también entran a la vida de un niño a través del mal ejemplo de sus padres. ¿Sí me entiende? Hay niños que se levantan siendo drogadictos. ¿Por qué? Porque vieron al papá drogándose en casa. ¿Sí? Entonces ellos ven ese ejemplo, y como se supone que el papá es el ejemplo a seguir, ellos van a tomar lo bueno o lo malo del papá. Entonces van a tomar ese mal ejemplo y dar lugar a que el demonio que está en el papá venga también a ellos. ¿Está acá? Entonces entran a través del mal ejemplo de sus padres, entran también a través de la permisividad. Cuando un papá, lo que tenemos que tener claro los papás ya cristianos, es que nosotros somos tan responsables de que nuestros hijos, ¿sí?, se mantengan libres de demonios. Somos nosotros los responsables. Amén. Somos nosotros. A veces decimos que el niño se volvió rebelde de un momento a otro. No se volvió rebelde de un momento a otro. Quizás a veces somos tan permisivos y permitimos que nuestros hijos accedan a cosas que contienen demonios, y después su comportamiento cambia y decimos: ¿qué le pasó? ¿Sí me entienden? Entonces somos los padres los responsables de eso. ¿Sí? Entran a través de la permisividad, ¿sí?, a través del descuido. En la etapa de la niñez,
quien protege o quien expone a sus hijos a los demonios son los papás. ¿Aló? Porque es que los papás son los que tenemos el control y el dominio de nuestros hijos, ¿sí? Y si no ejercemos el control y ese dominio, terminan ellos, ¿sí?, accediendo a lugares, accediendo a cosas que contienen demonios y después terminan ellos siendo portadores también de demonios. ¿Sí o no? Entonces, note esto, la responsabilidad. Delante de Dios somos responsables de que nuestros hijos se mantengan, ¿sí?, sin ser portadores de espíritus o de demonios. Somos nosotros los responsables. En el mundo espiritual, mire, el que no conoce a Dios, esto no lo entiende. Pero nosotros que conocemos a Cristo, que conocemos el mundo espiritual, yo creo que tenemos conocimiento de cómo un niño puede ser influenciado o demonizado. ¿Aló? Nosotros conocemos eso y somos responsables delante de Dios de eso, del cuidado de nuestros hijos. David dijo, cuando David pecó, que cayó en adulterio con Betsabé, cuando Dios le habla a David, él le dice que es que en pecado me concibió mi madre. ¿Sí está entendiendo? David lo que está diciendo literalmente es el comportamiento que yo tengo, ¿sí?, la culpa de eso que es de mis padres. Porque mi mamá o mi papá fue adúltero, entonces yo estoy arrastrando con eso ahora, así que el responsable de mi comportamiento es ¿quién? Mis padres. Eso es lo que está diciendo David, ¿sí o no? La excusa que le está presentando delante de Dios, Señor, es que en pecado me concibió mi madre. Amén. Entonces desde ahí viene un desencadenamiento de muchas cosas que van atrapando de manera negativa a nuestros hijos, ¿sí? La culpa, está diciendo, la culpa es de mis padres. Mire, Dios es un Dios que siempre ha obrado de manera tan legal, aún con el tema de la liberación. Jesús vino a liberar a la gente, pero Jesús nunca, aún para liberar a alguien, Él nunca opera de manera ilegal. Yo quiero que usted entienda eso. Jesús nunca opera de manera ilegal. Para Él traer salvación a la humanidad, Él pudo haber vencido al diablo con su poder. ¿Sí o no? Tenía todo el poder para haber vencido al diablo con poder, pero Él no lo venció con poder. Él lo venció con obediencia. ¿Y sabe por qué lo venció con obediencia? Porque es que el pecado no entró al ser humano por falta de poder, sino por falta de obediencia. ¿Me entiende? No fue por falta de poder, porque Adán, el primer hombre que ha creado, tenía poder dado por Dios, ¿sí o no? Y no fue el poder lo que fracasó, fue la obediencia. Entonces cuando Cristo viene, Él no podía vencer a Satanás con poder, Él lo tenía que vencer con obediencia. Por eso dice la Biblia que el primer Adán trajo el pecado a la humanidad y la muerte, pero el segundo Adán vino a traerte la vida. Pero fue a través de ¿qué? De la obediencia. Por eso dice que Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús fue a la cruz como un gesto de ¿qué? De obediencia. Él le dice al Padre, Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es una muestra de obediencia. Y eso es legalidad, ¿sí? Porque él tenía todo el poder como Dios que es. Pero Él dijo, no, es que esto no. Primeramente, Él no venció al diablo como Dios. Eso es legalidad. Lo venció como hombre. ¿Sí me entiende? Y número dos, Él no venció al diablo con autoridad, sino con obediencia. Amén. ¿Aló? Pedro le dijo, Señor, no vayas a la cruz. ¿Sí me entiende? ¿Y sabe quién estaba hablando a través de Pedro? Ajá. ¿Sí? Y Dios, Jesús, ¿qué dijo? Aparta de mí, Satanás. ¿Sí?
O sea, que no vaya a la cruz, va a ser dolorosa, sí, pero yo tengo que ser obediente, porque es a través de la obediencia que esto se va a romper. ¿Sí? Es a través de la obediencia que el diablo va a caer por tierra. ¿Sí? Es a través del poder, porque es que el poder yo siempre lo he tenido. ¿Sí? El poder no fue, vuelvo y le digo, lo que causó que el pecado entrara fue la desobediencia. Entonces, Jesús nunca va a obrar de manera ilegal, ¿sí? Aunque Él tiene todo el poder para hacerlo, obró en un marco de legalidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo esto? Hay demonios que no le tienen miedo a cuánto poder usted tenga. Amén, amén, amén. Entienda esto. Hay demonios que no le tienen miedo a cuánto poder, cuánta unción usted tenga. Hay demonios que le tienen miedo a qué tan legal usted camina. No, usted no entendió, ¿verdad? Entonces, hay demonios que usted con unción no los va a sacar. Con poder no los va a sacar. ¿Sí me va a entender? Porque esos demonios están diseñados para responder a la legalidad. ¿Hay alguien acá? Entonces, por eso ven que usted a veces se puede cansar de reprender un demonio en alguien y no sale. Porque es que quizás la persona que lo tiene no necesita a alguien con autoridad. Lo que necesita es cambiar su ilegalidad y convertirlo en legalidad. En algo están dando en ilegalidad y el demonio tiene acta legal para estar ahí. ¿Me entienden? Cuando Jesús vino, vuelvo y le digo, Él venció a Satanás, óigase bien, con obediencia, ¿sí o no? Y dice que Él clavó el acta de los decretos que nos eran contrarias. ¿Y dónde la clavó? En la cruz. ¿Y cómo fuera la cruz? Con obediencia. Y ahí fue que tomó el acta de los decretos. ¿Por qué? Porque a través de la desobediencia había un acta legal que decía que éramos dignos de muerte. ¿Entienden? Y Jesús vino a romper eso no con autoridad, no con poder, sino con obediencia. Y así tomó el acta legal y la clavó en la cruz. Dijo, esto ya no tiene validez. Amén. Entonces, hay demonios que no responden a la reprensión. Hay demonios que responden a una vida legal, a unas acciones legales, al caminar en legalidad. ¿Vamos acá? Amén, amén, amén. Hay un error que a veces cometemos. Anoche, esta madrugada, mientras estudiaba un poco esto, Dios me hablaba de esta parte. Y hay un error que a veces cometemos, y es que lo que es la maldición generacional, a veces decimos, yo renuncio a toda maldición generacional, toda maldición que vino a mi vida a través de mis padres, de mis antepasados, yo renuncio a ello. Y déjeme decirle que las maldiciones generacionales, esto me lo hablaba el Señor anoche, esta madrugada, las maldiciones generacionales no salen por renuncia. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede renunciar a algo que conscientemente no adquirió. ¿Sí me va a entender? La maldición generacional viene por el pecado de mis papás. Entonces yo no adquirí eso conscientemente, por lo tanto yo no tengo el poder para renunciar a ello. Yo renuncio a lo que yo legalmente y conscientemente estoy adquiriendo. Entonces, la maldición generacional no sale por renuncia. La maldición generacional sale por reprensión y por declaración. ¿Sí me entiende? ¿Sabe por qué? Porque usted, ese pecado o esa maldad vino a su vida no porque usted la adquirió conscientemente, sino que sus padres lo forzaron a todo eso. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pararse en una postura de autoridad, no renunciar, sino reprender. Yo cancelo en el nombre de Jesús toda maldición generacional. ¿Sí?
Yo reprendo todo lo que a través de mis padres vino a mi vida, lo cancelo, lo anulo, para darse una postura de autoridad. No decir yo renuncio a esto. Los demonios no te van a hacer caso a la renuncia, sino cuando tú te paras, porque estos demonios sí salen con la postura de autoridad. ¿Sí? Cuando tú te paras firme y le dices, a partir de hoy, yo declaro que soy libre de toda maldición que adquirí a través de mis papás. ¿Aló? Amén, amén, amén. Cuando usted, el médico le pregunta qué enfermedad han sufrido sus antepasados, sus padres, sus tíos, su familia, yo siempre le digo no de ninguna, porque es que yo no me ligo con eso. ¿Sí me entiende? Yo creo que ya todo eso en mi vida fue cortado. El médico me va a diagnosticar por lo que yo tenga, no por lo de mis papás. ¿Sí me entiende? A mí no me va a hacer un diagnóstico que basado en lo que vivieron ellos. No, señor, eso ya no está en mi vida. Si tengo algo hoy, eso me pertenece a mí. ¿Sí? Entonces, cuando usted va al médico, no, es que mis papás sí sufrieron de esto también, usted está aceptando que todavía usted porta esa maldición de sus antepasados. Amén. ¿Alguien me está entendiendo? Ok. Vamos a la Biblia, que no hemos leído Biblia hoy. Escucha esto. Si tú adquieres algo porque alguien te somete a eso, necesitas que venga alguien mayor que tú para que te libere. ¿Aló? Todo lo que adquirimos de nuestros padres, la maldición, no se puede cortar si no viene el poder de Cristo a nuestra vida para cortar eso. Porque es que nuestros padres fueron los que nos sometieron a eso. Su maldad, su pecado, ¿sí? Por estar alejados de Dios, todo eso viene a nuestra vida, pero en Cristo todo eso es cortado. Amén. Es la única manera de cortar maldiciones generacionales, es en Cristo. ¿Aló? Porque Él dice que en Él todas las cosas son hechas como nuevas. Vaya conmigo a Lucas, hablando de la liberación por expulsión. Lucas capítulo 4, versículo 31 al versículo 37. Lucas 4, del 31 al 37 dice la Biblia: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era ¿con qué? ¿Con qué era su palabra? ¿Con qué se fue? Con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces, Jesús lo vemos aquí obrando en liberación a través de la expulsión, ¿sí o no? Pero vemos que Jesús en algunos momentos Él liberó a alguna gente de espíritus, ¿sí o no? De demonios. Pero no todos los que Él liberó de demonios se convirtieron a Él. Entonces, entendamos que a una persona lo pueden liberar de 500,000 demonios, pero eso no implica salvación. ¿Aló? Eso no implica salvación. En la liberación por expulsión no tiene que ver con salvación. ¿Sí me hago entender? Pueden salir los demonios que sean, pero esa persona tiene que decidir un día caminar con Cristo. ¿Sí? Tiene que decidir. Entonces,
En el versículo 32 dice que su palabra era ¿con qué? Con autoridad, ¿sí o no? Lo que él enseñaba, lo enseñaba con autoridad, ¿sí? ¿Qué tipo de autoridad usaba Jesús? Jesús usaba la autoridad delegada por el Padre, que es el poder dado por Dios, pero también Jesús usaba la autoridad moral. ¿Aló? Jesús usaba la autoridad moral, porque para reprender un demonio se necesita autoridad del cielo, pero también se necesita autoridad moral. ¿Me entiende? Y dice que sus palabras eran con autoridad, ¿sí? A veces, de la autoridad de lo que tú dices, depende lo que puedes hacer. Y otras veces, de la autoridad con lo que tú haces, depende lo que puedes decir. No sé si me entendió ese trabalenguas. Y le preguntaron con qué autoridad, ¿sí? haces esto. No podemos reprender un demonio en otra persona si ese mismo demonio está durmiendo con nosotros. Eso es autoridad moral. Amén. Entonces, Jesús sabía que él tenía autoridad dada del cielo, pero también tenía una autoridad moral. Por eso, ellos, preste atención, ellos le dicen al Señor allí, en el versículo 34, dice, exclamaron a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Lo primero que le dicen a él es que Jesús Nazareno, ¿sí? Están denotando que el lugar, no donde nació, porque Jesús nació ¿dónde? En Belén. ¿Y se crió dónde? En Nazaret. Entonces, por eso ellos dicen Jesús Nazareno, porque están hablando de su desarrollo, ¿sí? Ellos conocían a Jesús, dicen, nosotros te conocemos, sabemos quién eres. Jesús Nazareno habla de su desarrollo, habla de su territorio, habla de cómo fue su comportamiento en su desarrollo como persona. Pero luego le dicen, sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Sí me entienden? Sabemos dónde naciste, sabemos que creciste intachable, sabemos que fuiste obediente a tus padres, sabemos que fuiste esto y esto, conocemos todo eso, pero también sabemos que tú eres el Santo de Dios. Desde la tierra te conocemos, pero también te conocemos desde el cielo. Los demonios saben quién es usted. ¿Aló? Los demonios saben quién soy yo. ¿Sí o no? Pero me llama la atención que los demonios no se dan mucha tarea de investigar quiénes son los que están afuera. Ellos se preocupan es por saber quién es usted y quién soy yo. ¿Sí me entiende? Porque ¿qué le dijeron a los hijos de Seba? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, no los conocemos. ¿Sí? O sea, el diablo se propone conocernos bien es a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque él sabe, como él es la fuente de toda maldad, él sabe cuánta maldad hay en nosotros y qué nivel de autoridad tenemos debido a la maldad o a la limpieza que tengamos. ¿Me entienden? Entonces el diablo no pierde su tiempo escuchándonos sabiendo que no tenemos la autoridad moral para reprenderlo, porque él nos conoce. ¿Sí? Entonces le dicen, sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Está aquí? Amén, amén, amén. Tu crecimiento habla de tu carácter. Por eso el diablo es enemigo de tu crecimiento. ¿Aló? Amén, amén.
El diablo no va a querer y va a estorbar siempre que tú crezcas, porque tu crecimiento desarrolla carácter. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, cuando ellos le dicen a Jesús, Jesús, Nazareno, ellos están hablando de su carácter, de su crecimiento, de su desarrollo como persona, ¿sí? Pero también reconoce que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Santo de Dios. Amén. 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 No permitas que el diablo impida el desarrollo de tu carácter. No permitas que el diablo impida, estorbe tu crecimiento, porque Él es enemigo del crecimiento. Amén. Al diablo le favorece que un cristiano no crezca, no madure. A él le favorece. Él le favorece que un cristiano se mantenga desconectado de todas las riquezas y las herramientas que Dios tiene para nosotros. Al diablo le interesa eso. Le interesa por dos cosas. Número uno, porque nos resta autoridad. ¿Para qué? Para enfrentarlo a Él. Y número dos, nos impide disfrutar de las bondades de Dios. La inmadurez nos impide disfrutar de las bondades de Dios. Por eso el diablo no quiere que crezcamos, no quiere que maduremos, no quiere que desarrollemos carácter, porque él sabe que aunque somos herederos y coherederos con Cristo, hay cosas que no las obtendremos si no maduramos, si no crecemos. ¿Aló? Hay cosas que no vamos a obtener, aunque las bendiciones ya estén allí, ya empacadas para nosotros. Dios está esperando que crezcamos y que maduremos. ¿Aló? Porque es que dice la Biblia que cuando el heredero es niño, tiene que tener un tutor. ¿Sí o no? Que le gobierne, que le guarde esa riqueza hasta que él crezca. ¿Sí me entiende? No tiene acceso a lo que es de él, legal. ¿Sí? No tiene acceso, ¿por qué? Por su falta de crecimiento, por su inmadurez. Entonces, por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que procurar crecer siempre, eso dice la Biblia, creciendo siempre en la obra del Señor. Amén. Nuestro crecimiento no se puede ver afectado, no se puede parar, porque hay cosas, hay bendiciones de Dios que nos están esperando. Amén. Hay bendiciones de Dios que ya están listas, solamente están esperando nuestro crecimiento. Que dejemos de ser tan niños, tan inmaduros, que crezcamos, que maduremos, que podamos desarrollar carácter. ¿Aló? Entonces, mis amados, la Biblia habla de varios tipos de espíritus. La Biblia habla de varios tipos de espíritus. La Biblia habla de los espíritus angustiadores, habla de los espíritus de opresión y habla de los espíritus inmundos. Cada uno opera en un área de la vida de una persona. ¿Sí? Hay espíritus que están destinados solamente para la parte mental de una persona. Amén. Hay otros que están destinados para la parte emocional. Pero los espíritus inmundos son aquellos que están destinados para dañar tu personalidad. Los espíritus inmundos son aquellos que vienen a la vida de una persona para cambiar, para dañar, ¿sí?, su personalidad, su carácter, lo que la persona es. Los espíritus inmundos siempre operan, ¿sí?, unidos con los deseos de la carne. ¿Sí me entendió? Los espíritus inmundos operan unidos con los deseos de la carne. La Biblia dice que los deseos debemos de hacer ¿qué? Morir los deseos de la carne. Y la carne tiene deseos, ¿sí o no? La carne tiene deseos. Eso es lo que tiene la carne, deseos. Pero necesita alguien que les hace esos deseos. Y ese es el diablo. ¿Sí me entiende? Todo mal deseo viene de qué? De la carne. ¿Sí o no? La carne desea
¿Y el diablo qué? ¿Sí me entiende? Entonces los malos deseos vienen de la carne, pero ahí está el diablo a través de sus demonios para saciar esos deseos. ¿Sí? Hay un dicho que dice que todo se queda en deseo. Y qué bueno que en esa área de la carne todo se quedara en deseo. Y que el diablo no interviniera para saciar esos deseos pecaminosos de la carne. No siempre hay que vomitar para ser libre de un demonio. ¿Aló? No siempre hay que vomitar para ser libre de un demonio que posee a alguien. Hay liberaciones por expulsión que la persona vomita, pero hay liberaciones por expulsión que la persona ni siquiera vomita y es libre. ¿Sí me entiende? El espíritu, la Biblia lo registra como un viento, ¿sí o no? Un viento. Y hay gente que en el momento en que está siendo libre, solamente empieza a bostezar. ¿Y con bostezar qué está haciendo? Y que a través de esos bostezos está siendo libre, pero no vomita. ¿Sí? El demonio está siendo expulsado, pero la reacción de la persona solamente es que bostezar. ¿Sí me entiende? Claro que yo usted está bostezando por sueño, no porque esté endemoniado, pues. ¿Sí? Usted tiene sueño, yo creo eso. Entonces, número 3, para que el tiempo nos alcance. La liberación por conocimiento. ¿Por qué? Conocimiento. Tenemos número 1, la liberación por, no se olvide, la liberación por qué? Redención y justificación. Número 2, la liberación por reprensión y expulsión. Y número 3, la liberación por conocimiento. Esta no tiene que ver con que nadie reprenda nada. ¿Aló? Este tipo de espíritus, yo quiero que lea conmigo primero Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Libro de Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. Dice la Biblia en Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Será libre. Ok. Será libre. Entonces, la liberación por conocimiento. ¿Y ese conocimiento es de qué? De la verdad, de la palabra. ¿Sí? ¿Cómo se adquiere ese conocimiento de la verdad? Jesús lo está diciendo ahí mismo. Está diciendo: si permanecen en mi palabra. ¿Aló? Amén. Si permanecen en mi palabra. Óigase bien. Lo primero que entendemos es que Jesús está hablando con los judíos, pero no con los judíos en general, sino con los que ya habían creído en él. ¿Aló? O sea que esta gente con las cuales Jesús está hablando lo seguían. ¿Sí o no? Y si habían creído en él, eran salvos. ¿Sí o no? Amén. ¿Cierto que sí? Amén. Porque dice que la salvación viene por creer en él. Entonces, si ellos creían en él, andaban con él, eran salvos, pero no eran libres. ¿Aló? Vuelvo y le digo, tuvieron la liberación. ¿Por qué? Por redención. ¿Sí? Y por justificación, ya son salvos. Pero ahora Jesús les dice: si permanecen en mi palabra, ¿sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora,
Jesús les está diciendo qué deben de hacer, pero les está dando la fuente o la herramienta. Le está diciendo, ¿quieren ser libres? Sí. Entonces, estos espíritus operan en la vida de una persona a través de la ignorancia. Se aprovechan de la ignorancia de alguien, ¿sí?, para llevar a esa persona a tener un comportamiento, una conducta no correcta, no porque él quiera, sino porque es ignorante de una verdad. Entonces, ¿me van siguiendo? La ignorancia, ¿sí?, hace que el diablo se aproveche. El diablo siempre se va a aprovechar de lo que usted no conoce. ¿Sí me entiende? Y Jesús les está diciendo, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. El cristiano que nunca lee la Biblia va a tener demonios que se aprovecharán de su ignorancia, y por eso debe decirle que por eso hoy en día se están desarrollando tantas falsas doctrinas, porque hay tanto cristiano ignorante. Déjeme decirlo de otra manera. Se están despertando tantas falsas doctrinas porque hay tantos cristianos endemoniados. ¿Sí o no? Porque la ignorancia te hace tener o que demonios permanezcan en ti y te hacen permanecer en una mentira. ¿Sí? Te hacen permanecer o tener una conducta, un comportamiento negativo, y tú crees que estás haciendo lo cierto. Tú crees que estás haciendo lo correcto, pero es un demonio que te tiene ahí cegado. No sé si ha escuchado los católicos que a veces le dicen a uno, ustedes sí estudian muy bien la Biblia, ustedes sí de verdad que la estudian, le enseñan bien, ustedes como oran de bueno, ¿sí o no? Reconocen eso, pero siguen en la ignorancia. Ellos reconocen que nosotros leemos la Biblia, que estudiamos la Biblia, y que ellos no. ¿Me van a entender? Lo reconocen, pero sus espíritus los hacen permanecer en su ignorancia. Y si ellos no conocen la verdad, por más que hablen de Dios, permanecerán atados. Y así mismo hay muchos cristianos ignorantes de la palabra, ¿sí? Y esa ignorancia da acceso a espíritus que controlen áreas de tu vida, pensamientos negativos, creyendo que son verdad. ¿Me entiende? La ignorancia. Por eso, yo, cristiano que nunca tiene relación con la palabra, yo digo que debería de preocuparse, ¿sí? Porque es que a Dios no lo conocemos porque Él venga y nos diga yo soy Dios. A Dios lo conocemos por medio de la palabra, ¿sí? Y es la palabra. Mire, fue por la palabra, óigase bien, que yo pude salir de un error, de muchos, pero voy a mencionar uno. Leyendo yo la Biblia, recién convertido, leí donde dice, honra a padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Cuando eso, mi papá ya había muerto, yo nunca lo conocí, nunca había convivido con mi mamá tampoco, ya yo tenía como 17 años y en ese tiempo fui, la visité, pero luego me vine, después no volví a saber nada de ella. Ella no estuvo conmigo en mi niñez, ¿sí? Pero ya después de que yo fui adulto y conocí al Señor, de toda mi vida, de niñez, adolescencia y juventud, parte de mi juventud, a mí no me importaba si tenía una mamá o no la tenía. ¿Sí me entiende? Yo no podría decir que yo amaba a mi mamá, porque nunca había vivido con ella, nunca había sabido que era un cariño, que era una palabra de amor de ella, un abrazo, no sabía nada de eso. Entonces a mí me daba lo mismo saber que mi mamá vivía o que mi mamá moría, ¿no? A mí no me importaba. ¿Sí me van a entender? Pero cuando yo leo la Biblia y cuando leo que dice honra a padre y madre para que te vaya bien y seas de
de larga vida sobre la tierra, inmediatamente tomé este versículo y me apropié de él, y esa misma semana caí de rodillas. ¿Sí me entiende? Caí de rodillas a pedirle a Dios: Señor, busca la forma, ayúdame cómo yo contactar a mi mamá. Ya mi papá murió, ya no hay vuelta atrás, pero ayúdame a contactar a mi mamá porque yo quiero honrarla, como dice tu palabra. Y déjeme decirle, mi amado, no le hablo mentiras. No pasaron 15 días llorando. No pasaron 15 días cuando Dios respondió. Llevaba yo por ahí que 20 y punta de años que yo no sabía nada de mi mamá, ni ella de mí. Y cuando empecé a orar, como en 15 días, Dios me respondió y me estableció el contacto donde yo pude localizar a mi mamá, empezar a hablar con ella. Fui hasta allá, empecé una relación de padre, de mamá a hijo con ella, ¿sí? Y desde ese momento tenemos una relación muy bonita. ¿Sí me entiende? Pero si yo no leo esto en la Biblia, yo nunca hubiera buscado a mi mamá. Hubiera vivido con una conducta contraria a la voluntad de Dios por ignorante. Y por ignorante me hubiera perdido muchas bendiciones de Dios. ¿Sí me va a entender? Porque la Biblia dice: honra a padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces yo apliqué este principio, ¿sí? Mis amados, yo he visto la bondad de Dios, ¿sí? Y tengo una relación muy bonita con mi mamá, hermosa. Hace nada más 8 días estuve allá visitándola. Y bueno, pero es la Biblia la que nos saca de toda ignorancia. ¿Sí me entiende? Es la palabra de Dios la que nos saca de toda ignorancia. Mire, la gente es tan ignorante que si alguien... ¿Qué pasó con esta religión creciendo en gracia? El líder de esa religión que dijo: yo soy Jesús, y todos los feligreses, amén, se le arrodillaban. Pero ¿qué es lo que pasa? No leen la Biblia. ¿Me entiende? O sea, todos se le arrodillaron y lo veneraban como a Jesús, porque él dijo que él era Jesús, un loco cualquiera. Y ese loco muere, y después de que él muere, la esposa de él dijo que ella era Jesús. Entonces, ¿qué confusión hay aquí? Y todavía los feligreses siguieron creyendo. Eso se llama ignorancia, no leer la Biblia, no tener conocimiento de la palabra. Usted es cristiano, no porque venga a una iglesia. Usted es cristiano firme porque tenga esta palabra incrustada en su corazón. Entonces, estos espíritus operan a través de la ignorancia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Vaya conmigo rápido. Segunda de Pedro, uno 19. Llegamos ahí. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar como. ¿En estar qué? Atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Está viendo eso? O sea, la ignorancia hace que nuestra mente esté en oscuridad, ¿sí? La palabra de Dios es la que va a traer luz a toda ignorancia, a toda oscuridad, ¿sí? Y miren lo que dice: como una antorcha en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Wow, yo no sé si usted entendió eso. A través de la palabra dice que el lucero, ¿quién es el lucero de la mañana? Jesucristo, ¿sí? Hasta que el lucero de la mañana salga en qué? En mi corazón. Cristo va a estar en mi corazón, es por medio de su palabra. O sea, cuando yo cojo esta palabra y la hago vida en mi vida, significa que estoy metiendo a Cristo acá. ¿Sí me entiende? Entonces, es la profecía más certera, la cual hacéis bien en estar atentos a la palabra.
Por eso, cuando usted venga a un culto, cuando se esté predicando, no permita que nadie lo distraiga. Esté atento a la palabra, porque la palabra entra a su corazón, porque alguien se la predica, pero también entra a su corazón porque usted la lee y la medita. Hay algo muy importante de la palabra, mis amados, y es meditar en ella. ¿Aló? Déjeme le digo una cosa. Es mejor meditar en la palabra que memorizar la palabra. ¿Usted entendió eso? Hay gente que tiene esta Biblia, la sabe de memoria, pero no medita en ella. ¿Aló? ¿De qué me sirve memorizarme muchos versículos, pero no medito en ellos? ¿Qué es meditar? Sentarme, ya no estoy leyendo, sino sentarme a pensar en lo que leí. ¿Aló? Y en ese momento que estoy pensando en lo que leí, el Espíritu Santo me está revelando sobre lo que leí. Y es de ahí donde viene la verdad a mi vida, porque es el Espíritu Santo quien me revela la palabra, pero me la revela a través de la meditación. Por eso el Señor le dijo a Josué: esta palabra que yo te he puesto, medita en ella de día y de noche. ¿Me entiende? Él no le dijo memorízatela, le dijo medita en ella, piensa en ella. Yo no sé cuántas veces usted saca tiempo para relajarse solamente en meditando la palabra. ¿Aló? Meditando la palabra es importante. Entonces, la tarea de este espíritu, estos espíritus que operan a través de la ignorancia, su tarea es mantener en un error o una mentira a una persona creyendo que está en lo correcto. Mantenerlo allí en esa mentira. Y es más, escuche, hay gente que quiere a veces leer la Biblia y hay espíritus que lo dejan. ¿Sí o no? Hay gente que quiere leer la Biblia, su espíritu quiere leerla, pero hay espíritus que están controlando, que te traen sueño, pereza. ¿Sí o no? Y no te dejan leer la Biblia, porque esos espíritus están encargados para hacerte permanecer en la ignorancia. ¿Está aquí? Cuando usted sienta sueño, que cada que va a leer la Biblia usted siente sueño, pereza, hermano, reprenda, porque eso no es normal. Normalmente uno se para viendo televisión hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana, dependiendo, ¿sí o no? Y no le da sueño. Pero saque 15 minutos para leer la Biblia. Es más, hay gente que tiene la Biblia para dormir. No me ha dado sueño, voy a leer la Biblia. ¿Sí? Abre el ojo, porque hay un demonio que no quiere que tú accedas al conocimiento. ¿Sí? Hay un demonio que no quiere que esta Biblia se te sea revelada. Entonces, cuando usted vea que siempre, obviamente hay momentos que uno está cansado, y por el cansancio se siente usted a leer la Biblia y se duerme. Pero cuando eso se convierte en una constante, que en todo momento voy a leer la Biblia y me quedo dormido, empiezo a leer y me estoy durmiendo al segundo versículo, hay un demonio. Hay un demonio que no te quiere dejar salir de la ignorancia. ¿Aló? Sigamos. Note que esta madrugada el Señor me hablaba y me decía: la liberación es algo que depende muchas veces más de la acción que del poder. Voy a repetir eso. La liberación es algo que a veces depende más de la acción que del poder. Usted se puede autoliberar sin que nadie venga y reprenda nada. ¿Sí me entiende? Porque hay demonios que no son para reprender. Hay demonios que no hacen caso a una reprensión. ¿Aló? Entonces, Juan capítulo 15, del 1 al 3,
15, del 1 al 3. Yo no sé si usted tiene tiempo, pero voy a terminar. Juan 15, del 1 al 3. ¿Está siendo edificado usted con este tema? Dice la Biblia: yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? ¿Por qué que están limpios? O sea, ¿qué es lo que está limpiando? Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Sí o no? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces Jesús está diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sí? Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo cortará, pero el que lleve fruto lo limpiará. Ahora dice: ustedes ya están limpios. ¿Por qué, Señor? Por mi palabra. ¿Sí o no? Usted está limpio por mí. La palabra libera, la palabra lava. ¿Me hago entender? La palabra, esta palabra es viva cuando hay alguien que la cree. Esta palabra, si alguien no la cree, sigue siendo un libro. Pero usted tiene que sacar esta palabra del libro y hacerla viva en su vida para que el poder de Dios sea manifiesto y se cumpla todo lo que está escrito ahí. Es la palabra. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Usted sabe que mientras usted está escuchando palabra, hay demonios que están. ¿Aló? Número 4. La liberación por confesión. ¿La liberación por qué? Primera de Juan 1:9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí o no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. ¿Sí? La liberación por confesión. Este es un espíritu que opera en la vida de una persona manteniendo pecados ocultos. Cuando usted tiene un pecado oculto, tiene un demonio que está allí vigilando, controlando su vida a través de este pecado. Entonces, ese pecado oculto, dice la Biblia, que no sale, ese demonio no sale con reprensión. Ese demonio, ¿sí?, tampoco sale por mucho conocimiento que usted tenga. Ese demonio, la única forma de salir es cuando usted confiesa. ¿Sí me entiende? Cuando usted confiesa, ¿sí? Cuando usted confiesa su pecado. Entonces, cuando este demonio, ¿sí?, no sale con otra cosa, sino con confesión. Mire que hay muchos demonios y cada uno opera en la vida de una persona de manera diferente, ¿sí o no? Y cada uno tiene un método de cómo enfrentarlo, ¿sí? Entonces, cuando usted mantiene un pecado oculto y no lo quiere confesar, usted automáticamente está amarrando un demonio para que permanezca con usted, ¿sí? Ahora, pastor, ¿ante quién confieso entonces mi pecado? ¿Ante quién lo confieso? Número uno, el pecado se tiene que confesar, número uno, ante Dios. ¿Sí o no? Ante Dios. La Biblia dice en el Salmo 51, quiero que lo lea conmigo, Salmo 51,
del verso 2 al verso 4 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué es lo que pasa? Reconozco mis rebeliones, o sea, reconozco que me he fallado, que he pecado. Y mi pecado está siempre delante de quién. ¿De quién? Está hablando David, está hablando con Dios. Dice: mi pecado está siempre delante de ti. ¿Sí o no? Dice, porque reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. ¿Escuchó eso? David está diciendo: solo contra ti he pecado. Hay pecados que no involucran a la gente. Hay pecados que tú cometes que no involucran a nadie, solamente a Dios. ¿Sí me entiende? Y David dice: solamente contra ti he pecado. ¿Sí? Así que hay pecados que tú tienes que confesarlos delante de Dios, ¿sí? Pero hay pecados que tú tienes que confesarlo ante un líder maduro. ¿Aló? Ante un líder maduro, ¿sí? Un pecado no se confiesa ante todo el mundo y mucho menos ante un cura. ¿Sí me va a entender? Un pecado se confiesa ante Dios, número uno. Se confiesa ante un líder maduro, como dice Santiago capítulo 5 verso 16. ¿Sí? Santiago capítulo 5 versículo 16. Dice la Biblia: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, Dios nos dice: confiesen su pecado unos con otros. Ese uno con otro no significa de que yo voy a confesarle a cualquiera. Por eso le digo, eso se hace con una persona madura, una persona que tiene una postura de liderazgo, que te pueda ayudar, que pueda orar por ti, que te pueda guiar. No se confiesa el pecado delante de la gente para que la gente me redima, me perdone. ¿Sí? No es para eso como se hace en los confesionarios. ¿Sí? Yo confieso mi pecado porque la Biblia dice: confiesen su pecado y oren los unos por los otros. ¿Sí o no? O sea, yo necesito que alguien ore por mí. ¿Sí? Yo cometí un pecado, necesito buscar un líder maduro. Líder, yo fallé a Dios, ore por mí. ¿Me hago entender? Ore por mí. Y miren lo que la Biblia dice. Dice: y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? ¿Está aquí? Allí en ese contexto está hablando de enfermedad. ¿Sí o no? Pero me da a entender que hay enfermedades que son causadas ¿por qué? Por el pecado. ¿Sí? Hay enfermedades que son propiciadas por espíritus de enfermedad a causa de un pecado. ¿Sí me entiende? Hay enfermedades. Jesús sanó personas que tenían espíritu de enfermedad. ¿Aló? O sea, había gente que Jesús sanaba y le decía: toma tu lecho y anda. Y otra gente que Jesús tenía que reprender el espíritu de enfermedad para que saliera de la persona. ¿Me entienden? Y todo viene a causa de ¿qué? De un demonio. ¿Sí? Entonces, por eso la necesidad de ¿qué? De confesar. ¿Ante quién más debemos de confesar nuestro pecado? Ante la persona implicada, ante la persona que le fallé. ¿Sí? ¿Por qué razón? El hijo pródigo llega donde el papá y le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí o no? Está confesando, ¿sí o no? Su pecado. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. ¿Sí o no? Entonces a veces hay que confesar
el pecado contra la persona, hacia la persona implicada a la cual le hemos fallado. Hay personas que van a la persona implicada y le dicen: si en algo te he fallado, perdóname. Eso no tiene sentido. Si en algo te ofendí, perdóname. No, si en algo no, perdóname porque yo te ofendí en esto y en esto. ¿Sí me entiende? Eso es lo correcto. Porque hay gente que con ese acto de perdóname si te ofendí en algo, están diciendo que no están reconociendo su error. Entonces, cuando una persona no confiesa, cuando una persona no se acerca a la otra y confiesa, hay un demonio que legalmente va a permanecer en esa persona. ¿Entendió? Usted hace una de dos cosas: o confiesa o se arrepiente. ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Porque a veces pueden haber situaciones donde el confesar puede ser peor que el remedio. ¿Cómo es? Puede ser peor que el remedio, es peor que la cura. No sé, en fin. Entonces, en sabiduría, ¿sí? Si usted continúa en eso, tiene que terminar confesando. De lo contrario, apártese, ¿sí? Y al apartarse, ya usted delante de Dios, ¿sí?, expuso su causa, ¿sí?, y Dios puede perdonarlo. Número 5, la liberación por reconciliación. ¿La liberación por qué? Colosenses capítulo 3. Ya voy a terminar, mis amados. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 15. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne, ¿en dónde? En vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La reconciliación trae liberación. ¿Aló? Cuando usted está enemistado con alguien, esa enemistad es impulsada, manejada y controlada por un demonio. ¿Aló? Es que yo no le hablo a Pepito, hay un demonio que está dentro de ti. Es que yo no soporto a Panchito, hay un demonio que está dentro de ti. Es que yo no lo perdono porque lo que me hizo, hay un demonio que está dentro de ti. Y ese demonio no sale por más que la gente reprenda, por más aceite que se eche, no va a salir, porque el remedio, la solución se llama reconciliación. En el momento en que usted se reconcilia, automáticamente el demonio lo abandona. ¿Sí me entiende? Automáticamente el demonio lo abandona, se va, ya no tiene cabida, porque él permanecía, era a causa de la enemistad. Si ya se cura la enemistad, si ya se reconcilia, ya no hay lugar para ese demonio. ¿Aló? Nota eso. Y este espíritu opera a través de ¿qué? De la enemistad, del pleito y de la división. Este es un espíritu que viene para dividir relaciones. ¿Aló? Y va a operar siempre y cuando hayan pleitos, contiendas y divisiones. Ahí va a estar este espíritu.
La única forma de que se vaya es llegando a la reconciliación. Amén. Amén, amén, amén. La falta de perdón hace que en tu vida haya un demonio activo. ¿Aló? Hay gente que todavía no ha podido perdonar a sus papás desde su niñez. Y usted todo ese tiempo ha tenido un demonio activo en su vida. Entonces, si usted no busca la reconciliación, no hay otra manera de que ese demonio salga. No hay otra forma. Y le voy a leer un pasaje para demostrarle algo. Mateo 5, 25. Mateo capítulo 5, versículo 25. ¿Está aburrida la enseñanza? ¿Están aprendiendo? Mateo 5, 25 dice la Biblia: ponte de acuerdo con tu adversario. Oiga bien, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Dentro de 3 días. Pronto. ¿Sí? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estáis en el camino, no sea que el adversario te entregue el alguacil y el alguacil sea y te entregue el alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto es más peligroso que... Yo creo que la agarre esta. Ponte de acuerdo con quién. Con tu adversario. ¿Sí o no? La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Ese es el tiempo que Dios está diciendo. Mientras estás en el camino, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Sí o no? Ponte de acuerdo con tu adversario. Porque no sea que el adversario, ¿cuál? Mire, que está hablando de tu adversario, mi enemigo, con cual yo no la voy, no me hablo, tuve un pleito, una discusión, ¿sí? Mi adversario. Ponte de acuerdo con tu adversario para que el adversario, estamos hablando del diablo, o sea que cuando no me pongo de acuerdo, no arreglo la situación, le estoy dando lugar. Y eso es lo que dice la Biblia. Que no se ponga el sol sobre tu enojo y no deis lugar al diablo. ¿Sí me entiende? El diablo no tiene lugar porque hay un espacio de tiempo donde Dios te da ese tiempo de gracia para que tú te pongas a cuentas. ¿Sí me van a entender? ¿Cuánto es el tiempo de gracia? Un día máximo. Pero si usted falló a las 4 de la tarde, tiene 1 hora. ¿Sí me entiende? Entonces, no trate de no ofender a nadie después del mediodía. ¿Sí? Porque el tiempo va a ser corto para usted volver otra vez a ponerse a cuentas. ¿Sí? Entonces, mi amado, tome esto de verdad. Dice que si no me pongo de acuerdo con mi adversario, viene el adversario. ¿Y qué va a hacer? Me va a entregar al juez. ¿Qué hace un juez? Emitir una sentencia legal. ¿Sí me entiende? Una sentencia legal. Y cuando él emite un documento legal y te dice vas a prisión, vas a prisión. ¿Sí me entiende? Entonces el juez llama al alguacil y le dice vete a la cárcel. Y ahí es donde me llama la atención, mi amado, que dice la Biblia que no saldrán de allí hasta que no pagues el último cuadrante. De verdad que esto debería sacudirnos. O sea, que cuando caes a la cárcel, no esperes que una oración te saque.
¿Aló? ¿Está aquí? Pastor, ore porque es que el hermano cayó a la cárcel, el diablo lo tiene. No, hay oraciones que no sirven ahí. ¿Sí? Porque dice que hasta que no pagues el último cuadrante, tú no sales de ahí. ¿Me entiendes? ¿Cuánto es el último cuadrante? ¿Cuánto tienes que pagar? Eso lo determina Dios. ¿Me entiendes? Pero vas a estar, no sé en qué situación Dios te permite estar, pero vas a estar en esa situación hasta que Dios diga, bueno, ya, pagó su tiempo, salga. ¿Sí me entiendes? Mira el peligro de estar enemistados los unos con los otros, mis amados. Mira el peligro de estar divididos, de estar con esa... no, mejor dicho. La iglesia es para vivir unidos. El diablo no tiene lugar, o este demonio no tiene lugar cuando usted mantiene en paz con todo el mundo. Mientras dependa de vosotros, está en paz ¿con quién? Con todo el mundo. ¿Sí? Entonces, mi amado, estamos cerrando la puerta a este demonio. Hay gente que por nada se ofende, por nada se entra en enemistad con otro. Por nada, ya que no le hablo a este, que no le hablo a aquel. No, pero ¿qué es eso? Y no entendemos. Esto que le estoy hablando es palabra de Dios. Que quizás usted no lo había tomado tan en serio, pero hoy le estoy dando conocimiento. Y el conocimiento trae liberación. ¿Sí o no? Entonces hoy usted tiene que entender, mi amado, que si hay alguien con el cual usted está enemistado, está bravo, está ofendido, no le habla, hermano, póngase a cuentas. Póngase a cuentas. ¿Sí? Porque dice que si cae a la cárcel, mi amado, que el abogado, no hay abogado, tiene que pagar todo el tiempo que Dios determina para que aprenda. ¿Sí me entiende? Para que aprenda. Entonces, a veces lo vemos tan sencillo. Que yo no le hablo a fulano, que fulano no me habla. Por eso la Biblia dice, si tú traes tu diezmo acá, ¿sí o no? Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, no que tú tienes algo en contra de tu hermano. ¿Me entiendes? Si tu hermano tiene algo en contra tuya, no lo eches. Usted puede echarle algo, ya diezmé. Dios dice, no, usted no me ha diezmado. ¿Sí me entiende? Porque no está diezmando como la Biblia manda. Deje su diezmo a un lado. ¿Por qué Dios dice que deje su diezmo a un lado? Porque hay una bendición que se desata para tu vida a través del diezmo. Pero no se va a desatar si tú lo echas en enemistad con alguien. ¿Sí me entiende? Dios dice, pero es que él está diezmando. ¿Y por qué está mal? Es que mantiene peleando con todo el mundo. No lo puedo bendecir. Pero es que diezma, sí, pero es que él no ha entendido que yo dije que no lo eche hasta que no se ponga cuentas. Señor, pero si yo diezmo, ¿por qué no me bendices? Que mantienes peleando, mantienes ofendido con todo el mundo, mantienes enemistad con todo el mundo y quieres que te bendiga. Pero es que yo diezmo. Pero en mi Biblia dice que si ahí te acuerdas, ve y ponte en paz primero. ¿Aló? Entonces, mis amados, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todo el mundo. ¿Sí? Seamos hermanos como Cristo dijo que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sí? Que nosotros con todo el mundo podamos ser lo mismo. ¿Sí? Y créame que este demonio no tiene cabida en nuestras vidas. ¿Aló? Y sabes una cosa, la Biblia habla de una parábola de un hombre que le perdonaron una deuda grande y después se fue a donde uno que le dio un poquitico y lo cuelló y le dijo, me pagas. ¿Sí o no? Me pagas. Pero ese es otro contexto, ¿sí? Diferente a este, ¿sí? Que también tiene una consecuencia por no obrar en justicia. Pero este contexto es otro, el cual habla mis amados, de que si usted no se pone a cuenta con el que lo ofendió, con el que usted ofendió, usted sabe que es una cárcel espiritual. Una cárcel espiritual es, en este caso,
No es que el diablo tenga poder sobre ti, es que nosotros lo autorizamos. ¿Me entiendes? El diablo está por allá tranquilo y usted dice no lo perdono, es que no lo perdono, y el diablo inmediatamente se viene. ¿No qué? Me está dando lugar. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Yo estaba ya tranquilo, yo no quería venir, es más, yo no quería entrar en tu vida, pero tú me estás dando lugar. Ahora yo tengo que enviar un demonio. ¿Para qué? Para que te metas en una cárcel. ¿Por qué? Por la dureza de tu corazón, por el odio, por el resentimiento, por todo lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Eso es lo que Dios está haciendo, tratando de liberarnos. Y entonces a veces decimos, ay, que el pastor ore por mí. No, que no se trata de orar. Miren que hay muchos demonios que no tienen que ver con oración. ¿Sí o no? No tienen que ver con oración, tienen que ver con una acción. No deis lugar al diablo. Voy a terminar. La liberación por obediencia. Número 6. Liberación por obediencia. Me voy a demorar 5 minutos más. Liberación por obediencia a un mandato. La Biblia habla de que en un momento Jesús le llevaron a un hombre ciego y él le dice que hizo lodo y lo untó en sus ojos. ¿Sí o no? Y luego le dice, ve y lávate al estanque de Siloé, que significa enviado. ¿Sí o no? Ve y lávate. El ciego va y se lava y dice que cuando regresó bien. ¿Aló? También vinieron 10 leprosos y le dijeron al Señor, Señor, sánanos. Y le dicen, vayan y se muestran al sacerdote. Y dice que mientras iban, fueron limpiados. La liberación por obediencia a un mandato. Hay cosas específicas que Dios te dice que hagas, que el resultado va a ser que demonios salgan de tu vida. ¿Sí me entiendes? Y a veces somos tan desobedientes que no lo hacemos y permanecen esos demonios albergados. Ahora, Jesús sabe, ¿sí o no? Sabe que nosotros por naturaleza somos desobedientes, ¿sí o no? No digamos por naturaleza, porque ahora no tenemos la naturaleza pecaminosa de Caín, ni de Adán. Ahora tenemos la naturaleza de Cristo. Amén. Nosotros tenemos la naturaleza de Cristo, de obediencia. Y por eso es que todos estos temas son ¿para qué? Para caminar a la obediencia, para ir a ¿qué? A ser libres cada día. Hay gente que está atada porque quiere. Hay áreas de la vida de personas que están atadas porque ellos mismos quieren. ¿Aló? Porque quieren. Si usted sabe que no perdonar tiene un demonio en casa, ¿por qué no perdona? Para que el demonio se vaya. ¿Aló? Mire, hay gente que viene a pedirnos consejería, o cualquier pastor. Pastor, hay una consejería. Se sienta uno con ellos, los escucha y luego le dice, haga esto, esto y esto. Y se van y no lo hacen. Quizás era la oportunidad. Porque hay situaciones que la gente viene y lo que cuenta, uno se da cuenta que es un demonio o demonios que están operando. Entonces le haga esto, y se van y no lo hacen. Y uno ve a los 15 un mes y las cosas siguen igual. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Aló? Por la desobediencia. Si usted va a pedir una consejería, grábese esto. Si usted va a pedir una consejería y usted no está dispuesto a obedecer, quédese en su casa. Porque una consejería es un consejo que usted está buscando para algo. ¿Sí o no? Y si el consejo que se le da, usted no lo va a obedecer, no busque consejo.
consejería, no le haga perder el tiempo a los consejeros. Amén, amén. Si yo busco consejería en alguien porque yo confío que esa persona me puede dar un buen consejo para yo salir de mi problema. ¿Sí o no? Y si me da el buen consejo, ¿qué tengo que hacer? Aplicarlo. ¿Me hago entender? Hacer lo que se me mandó. Y eso va a traer liberación. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque usted viene a una autoridad espiritual y esa autoridad espiritual te va a aconsejar de acuerdo a lo que Dios va a guiar. ¿Sí me hago entender? Pero es para que tú hagas. ¿Sí? Hay gente que viene, escucha una consejería, uno le dice haga esto y lo hace y uno, cuando uno ve, wow, cambió. Pastores que hice lo que usted me dijo. Pastores que obedecieron, claro, es que tiene resultado. ¿Sí me entiende? Amén. Y las cosas cambian, el comportamiento cambia, el entorno cambia. ¿Por qué? Porque se obedeció y el demonio tuvo que salir. ¿Por qué? Porque se obedeció un mandato. ¿Sí me entiende? ¿Qué hubiera pasado por este ciego si no obedece en irse a lavar al estanque? Se queda con sus ojos ciegos y untados de saliva. ¿Sí ven? Porque ya tenía la saliva. ¿Sí me entiende? Si hubiera quedado así, la clave estaba en obedecer. La clave no estaba en la saliva, Juan. La clave estaba en la obediencia. ¿Sí me entiende? Ahí estaba la clave. Porque si hubiera sido por la saliva, hubiera sido curado tan pronto se lo untó. Pero la clave no estaba en la saliva, la clave estaba en la obediencia. ¿Me entiende? Entonces hay gente que es libre por obedecer a un mandato. ¿Sí? A un mandato. Número 7, y termino. La liberación por presión. ¿La liberación por qué? Por presión. No tengo un versículo bíblico para respaldar este punto. ¿Y sabe por qué? Porque la liberación por presión no existe en el reino. ¿Cuál es la liberación por presión? Esa es la liberación que te dicen, pero es que venga para que lo liberen. ¿Sí me entiende? Te forzan a una liberación y Dios no libera a nadie que vaya forzado. Dios no libera a nadie que no quiera ser libre. ¿Sí me entiende? Entonces, si alguien te forza, es que venga. Mire, él dice que un paralítico que lo llevaron 4, ¿sí o no? Y Jesús lo sanó, ¿sí o no? Lo levantó de su parálisis, pero nunca dice que el paralítico se opuso. ¿Me entiende? Tuvo que haber un acuerdo entre los camilleros y el paralítico. El paralítico, los camilleros tuvieron que haberle hablado al paralítico de Jesús. Y él le dijo, bueno, llévenme. Eso es una cosa muy diferente. Otra cosa es que alguien te force y es que usted tiene que ir para que le haga liberación. Y es que no quiero, para que no lo obligue porque no va a ser libre. ¿Sí me entiende? Amén. El Señor da autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, pero Él no da autoridad sobre la decisión humana. ¿Sí me hago entender? Él no da autoridad sobre tu decisión. O sea, tú eres libre de decidir si quieres ser libre o no. Jesús en algún momento le preguntó a un ciego, a un paralítico, ¿quieres ser sanado? ¿Sí me entiende? ¿Quieres ser sanado? Porque se trata de eso, de querer. ¿Sí? El Señor nunca va a violentar tu voluntad. Ni tampoco Él le da autoridad a nadie sobre la voluntad de nadie. Todavía te van a liberar y tienen que manipular tu voluntad. No, Dios no hace así. ¿Sí me hago entender? No existe la liberación por presión. Dios no libera a nadie que no quiere ser libre. Amén. Jamás, jamás, jamás. Y todos estos 6 puntos que hablamos, Dios no va a operar si usted no quiere. ¿Sí me entiende? Dios no va a operar si usted no quiere. Si usted no quiere recibir una liberación por reprensión y por expulsión, Dios no lo va a hacer. Menos si usted no quiere ser libre
a través del conocimiento de la palabra. Si usted quiere seguir en su ignorancia, Dios lo deja y usted seguirá atado. ¿Me entiende? Nosotros estamos en el Señor y yo creo que todos coincidimos en esto. No sé si hay alguien que no. Pero yo creo que nosotros todos necesitamos cada día ser libres. En alguna área de nuestra vida necesitamos ser libres, ¿sí o no? Pero hoy nos está proporcionando la palabra algunas herramientas para ser libres de algunas áreas, de algunos demonios, de algunos espíritus que han gobernado y controlado áreas de nuestra vida. ¿Sí me entienden? Y no tiene que ser que Cristo venga o que el Espíritu Santo venga y te toque. Tiene que ver con que tú decidas ser libre. ¿Sí? Tiene que ver con que tú acciones, con que tú verdaderamente te dispongas, dejes el orgullo. Amén. Tiene que ser consciente, mi amado, y con esto le termino, sea consciente de esto, de que toda maldad viene del diablo. Y todo lo malo que usted hace es porque el diablo está ahí obrando, operando a través de demonios. Todo lo malo. ¿Sí? Que el día que a usted se le salió una mala palabra y se enojó y una vulgaridad, el diablo operó ahí. ¿Me entiende? Que el día que usted quiso sacar la mano y golpear, el diablo está operando. Todo acto de maldad es impulsado por el diablo. No digan que me enojé, no, el diablo está ahí, mi amado. Ay, que yo tengo un temperamento. No humanice las cosas. Todo es espiritual. ¿Me entiende? Es que tengo un temperamento así, yo soy, mejor dicho, como que me salgo fácil de la ropa. Hay un demonio ahí que te está impulsando. ¿Sí me entiende? Y todo eso hay que someterlo a la voluntad de Cristo. ¿Ven? Cristo puede cambiar, puede transformar, Cristo puede liberar, puede renovar, y para eso estamos en su reino, para ser libres cada día. Amén. Póngase sobre sus pies y oramos. ¿Alguien entendió el mensaje? ¿Alguien puede irse en esta noche con algo que usted pueda decir: hoy aprendí algo y esto me va a beneficiar? Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque todo se tiene que someter a ti. Todo demonio, principado, todo hueste de maldad, Señor, se tiene que someter a tu voluntad y a tu poder. Y en esta noche, Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Rey glorioso, que nos ayudes y nos lleves a toda liberación. Señor, no importa el tipo de demonio que esté operando en nuestras vidas, no importa lo que tengamos que hacer, Señor, hoy nos disponemos a ser libres. Hoy nos disponemos a ser libres, Dios de los cielos. Lo que tengamos que accionar, lo vamos a accionar, pero queremos, Dios del cielo, expulsar demonios de nuestra vida. Queremos, Dios de la gloria, ser libres, Padre, porque tu felicidad a veces no la gozamos, no la disfrutamos, porque hay espíritus que no nos dejan ser felices. Y hoy queremos, Dios, en el nombre de Jesús, disponernos, Señor. Hoy aprendimos, tenemos herramientas para ser libres, Señor. Ayúdanos a ponerlas en acción, porque hay demonios que hoy, hasta hoy, les llegó su tiempo. Hoy salimos de este lugar dispuestos a expulsar demonios, a autoliberarnos con nuestras acciones conforme la palabra nos manda. Hoy, Señor, nos ponemos a cuentas con que tengamos que ponernos a cuentas. Hoy, Dios de gloria, declaramos que vamos a meternos en tu palabra para tener el conocimiento, Señor, para que tu palabra nos ilumine en los lugares oscuros en nuestra vida. Hoy, Señor amado, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, Dios de los cielos, que tu poder sea obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo demonio, todo espíritu de las tinieblas, todo lo que ha controlado nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo, nuestra carne en sí, Señor. Todo espíritu de inmundicia, todo espíritu que ha venido, Dios, a controlar áreas de nuestras vidas en esta noche, Padre.
Nos sometemos a tu voluntad. Ayúdanos, danos las fuerzas para hacer lo que de nosotros dependa. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Ven a la iglesia, casa de restauración. Ven y ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores.